El mundo se está desmoronando. 63-11-15 predicado el viernes 15 de noviembre de 1963 en el Mark Ballroom en Nueva York, 1 hora y 37 minutos, un solo cree, todo es posible, solo cree. Solo cree, todo es posible, solo cree. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, esta noche te expresamos de nuevo, el Gran Todopoderoso, cuán agradecidos estamos de estar aquí reunidos, vivos y capaces de adorarte. Y nos hemos reunido con ese propósito, para sentarnos juntos en lugares celestiales, como hermanos y hermanas, ciudadanos del reino de Dios, esperando la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos revele lo que debemos hacer, el plan de nuestra vida. Queremos andar conforme a su voluntad. Y oramos, Señor, que comiences desde el fundamento y nos purifiques, Señor, y nos hagas nuevas criaturas, para que seamos aptos para tu servicio. Sabiendo que esto es totalmente imposible para nosotros, Padre. Porque no podríamos limpiarnos a nosotros mismos más de lo que un leopardo podría lamer sus manchas. Él solo las limpia con su propio esfuerzo. Pero, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Eso es lo que limpia las manchas del leopardo. Te ruego, Padre Celestial, que esta noche nos concedas que cada uno de nosotros pueda sumergirnos allí, dejando atrás todas nuestras dudas, todas las dudas sobre el amor y la promesa de Dios para nosotros en estas horas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2:6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cantemos esto al sentarnos. En lugar de decir solo cree, simplemente levantemos las manos y cantemos ahora creo. Todos ahora. Ahora creo, todo es posible, ahora creo. Ahora creo, todo es posible, ahora creo. Que el Señor los bendiga al sentarse. Qué apropiado suena. Después de pedirle a Dios, díganle, ahora creo. Este ha sido un día muy duro para mí. Hay tantas cosas que hacer, y quizás 75 entrevistas pendientes, y simplemente no puedes asistir a todas, eso es todo. Es totalmente imposible. Y hoy recibí 4 llamadas para volar fuera de la ciudad. Una a Beaumont, Texas. Otra a Houston, otra a Campbellsville, Kentucky, y otra a Little Rock, Arkansas, por enfermedad de emergencia. Y justo antes de irme, recibí una llamada para que volara desde aquí el domingo por la noche, tan pronto como terminara el servicio, para estar cerca de la costa oeste a predicar en un funeral. Y simplemente no puedes asistir a todos, y eso es precisamente lo que llega aquí. Querían saber que estábamos aquí. ¿Qué pasa en casa, en la oficina? Y esa gente es muy amable. Y muchos son cristianos. Y ellos, pero no puedes estar en todas partes a la vez, así que intentas hacer lo mejor que puedes mientras estás allí. Te pone nervioso. Pero ya sabes que a veces se necesita gente nerviosa para llegar a algún lado, ya sabes, y te pones nervioso y te pones en apuros. ¿Sabías que casi siempre se considera neurótico a la gente bajo inspiración? Así es. Piensa en cuál de los profetas no fue considerado neurótico. Incluso a Jesús le dijeron, estás loco, es decir, loco. Y Pablo dijo, de la manera que se llama loco, así es como adoro a Dios. Herejía. Loco. Juan 10:20 y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? 5 Y si tomamos a los poetas, para inspirarse, se adentran en un lugar al que la gente común no llega. Pienso en Stephen Foster, quien dio a Estados Unidos sus famosas canciones populares. Creo que lo tenía en la mente, pero no en el corazón. Yo vivía al otro lado del río, frente a mi antigua casa en Kentucky. Después de escribir esa famosa canción popular, salía y se emborrachaba. Simplemente no lo soportaba. Y finalmente, un día, al salir de esa inspiración, llamó a un sirviente, cogió una navaja y se suicidó. Mira, cuando estás arriba, todo está bien, y cuando estás aquí abajo. Es un punto intermedio, cuando sales de ahí. Deberías preguntarle al gerente y algunos de los que intentan guiarte por la noche, después de una de esas líneas de discernimiento. Ay, no sabes si todo es una visión o lo que está sucediendo. Mira, todo lo que ves, no sabes si es realmente una visión o qué es. Simplemente, y eres tú quien lo hace, eres tú quien lo está provocando. Hechos 24:14 Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
6 Se lo estaba explicando al pastor hoy. Es como un niño pequeño que intenta mirar a través de un agujero en la pared para ver un circo. Se levanta con las manos, mira a través de él y tal vez puede ver como una jirafa o un camello, y vuelve a bajar. Y dice, ¿qué más viste? Bueno, casi le mata volver a subir para verlo. Pero luego, después de un rato, si alguien pudiera venir, levantarlo y decirle, así es como va. La guirnalda empieza aquí, corre por aquí y sale por aquí. Lo sienta. Bueno, no le molesta. Así era Dios en Cristo. La mujer que tocó su manto, una mujercita menopáusica, tenía un flujo de sangre. Y no pudo, los médicos no pudieron detenerlo. Tocó su manto. Él se giró y dijo, ¿quién me ha tocado? La virtud se ha ido de mí. Esa fue la mujer que usó el don de Dios. Ella atrajo a Dios a través de él. Esa fue la mujer que lo hizo. Ella se aprovechó del don de Dios. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5:25 Y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5:26 Y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:43 Y una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8:44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? 8 Pero cuando Lázaro murió, dijo que no hizo nada hasta que el Padre se lo mostrara. Después, se ausentó un tiempo, y lo mandaron a buscar para que orara por él. No fue. Se fue a otro lugar. Y luego lo mandaron de nuevo. Y no fue. Lo pospuso, se fue a otro lugar. Y finalmente se volvió y les dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Bueno, dijeron, está bien. Entonces les habló en su idioma, está muerto. Por ustedes, me alegro de no haber estado allí. El padre ya le había dicho cuánto tiempo pasaría, porque dijo que no haría nada hasta que el padre se lo mostrara. Y luego cuánto tiempo pasaría, qué sucedería, y para que regresara. Escuchen. Pero voy a despertarlo, y cuando llegó a la tumba de Lázaro, oró. Dijo, Padre, te doy gracias porque ya has oído. Pero solo digo esto por los que están presentes. Él sabía lo que iba a hacer, y entonces llamó a Lázaro de la tumba. No se dijo nada sobre que la virtud se alejara de él. Eso fue Dios usando su don, y lo otro fue la mujer usando el don de Dios. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:12 Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Juan 11:41 Entonces quitaron la piedra del lugar donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:42 Yo sabía que siempre me oyes. Pero por causa de la multitud que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me enviaste. Ahora bien, no puedes fabricar una visión. Tiene que venir de Dios. Así que tu fe es lo que la logra. La fe es lo único que Dios reconocerá en el ser. La fe en su palabra prometida, y tú mismo la logras. Es tu fe la que lo logra. Pero luego, cuando llega una visión, a veces, una visión que Dios da sobre ir a algún lugar, bueno, a veces dura horas, nunca me molesta. Pero son estas las que duelen, luego regresas y te preguntas dónde estás. 10 Creo que William Cowper, creo que se llamaba, escribió Hay una fuente llena de sangre. Estuve junto a su tumba, no hace mucho, en Londres. Tuve que llorar un poco, porque sentí pena por él. Era poeta. Y cuando, en la inspiración, escribió esas canciones, bueno, cuando salió de ella, contrató un chofer e intentó encontrar un río, suicidarse, y había tanta niebla que ni siquiera pudieron encontrarlo.
Mira, estaba perdido, había regresado de la inspiración, de vuelta a la Tierra. ¿Qué significa todo esto, amigo? Que realmente hay una tierra más allá del río, solo hay que subir para verla. Así que sabemos que algún día iremos a esa tierra. Esa es nuestra gran esperanza. 11. Esta noche, nunca le dije a mi hijo que repartiera tarjetas de oración. Pero cada noche el Señor ha estado sanando a los enfermos de la audiencia y llamando a los que tienen fe. Escuchen atentamente lo que dice ahora, y cuando habla. Pero creo que mañana por la noche, ahora, cambiaremos el orden de la reunión. ¿Y cuántos desean que se ore por los enfermos? Bueno, está bien. Enviaré a Billy un poco antes, si le parece bien a nuestro amado pastor, y les entregaremos una tarjeta de oración a todos los que la deseen, y luego llamaremos a la gente para que vengan a orar por ellos. No podría llevar a todos en una de esas filas de discernimiento. Me llevarían a mí, y ustedes estarían orando por mí. Y piensen, si una mujer tocara su manto, 12 y él era el divino Hijo de Dios. Si una mujer tocara su manto y lo hiciera sentir débil, ¿qué me haría a mí, un pecador salvo por su gracia? Nunca lo superarías, o quizás eso, si él no hubiera dicho, esto que yo hago, vosotros también lo haréis. Más que esto haréis. Porque, vean, él dijo, mayor, pero la palabra correcta es más, si la buscan en el diccionario. Porque nadie podía hacer algo mayor que eso. Resucitó a los muertos y detuvo la naturaleza. Lo hizo todo. Así que, solo la iglesia, todo Dios estaba en un solo hombre allí, pero esa gran columna de fuego que guió a Israel se hizo carne y habitó entre nosotros. 13. Pero cuando fue crucificado, resucitó y ascendió a Dios. En el día de Pentecostés, regresó en forma de columna de fuego y se separó, con lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Dios se dividió entre su iglesia, porque ella era su esposa. Y esposo y esposa son uno, juntos. Y Dios y la iglesia son uno, juntos. Dios en ti. Ese era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, el mismo Dios siempre. Solo 3 manifestaciones, atributos u oficios, o como quieran llamarlo. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el mismo Dios siempre. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 14. Y ahora ese Dios estaba sobre nosotros, inalcanzable. Incluso la montaña sería tocada, donde él estaba, y debían ser atravesados con un dardo, porque el pecado aún no había recibido ofrenda. Pero entonces Dios vino y se manifestó entre nosotros. Lo palpamos con nuestras manos, dijo, Dios. 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vean, ese era Dios con nosotros. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Todo lo que Dios era, lo vertió en Cristo. Todo lo que Cristo era, lo vertió en la iglesia. En ese día, conocerán que yo estoy en el Padre en mí. Yo en ustedes, y ustedes en mí. Así que ha sido Dios desde siempre, sus mismas obras. La iglesia está ordenada para continuar su obra, con el mismo espíritu. No se podría continuar la misma obra sin el mismo espíritu. El mismo espíritu continúa la obra. Éxodo 19, 12. Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su límite. Cualquiera que tocare el monte, morirá irremisiblemente. Éxodo 19, 13. No lo tocará mano, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y cuando suene prolongadamente la trompeta, subirán al monte. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 12, 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o traspasada con una flecha. 1 Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 15. Así que ahora es un placer hablar contigo, trabajo horas extras todas las noches. Y no me gusta hacer eso. Pero pienso con todo mi corazón que estamos en el fin del mundo. No lo digo solo porque sea un dicho común entre la gente. Lo creo.
Lo creo con todo mi corazón y con sinceridad. Por eso no intento construir grandes cosas, hacer grandes cosas, ni construir grandes torres ni cosas así. Creo que Cristo viene. Todo, hagámoslo ahora mismo, porque puede que no haya un mañana. Hagámoslo hoy, si podemos, todo lo que podamos hacer. 16. Por lo tanto, nunca permití, o no creo que el Espíritu Santo quisiera que yo tuviera grandes cosas, donde tendría grandes, ahora, eso está bien para quienes hacen eso. No los condeno. Está bien. Pero tener transmisiones televisivas que abarcan a toda la nación, tienen que rogarle a la gente. Y para hacer eso, tienen que hacerlo, porque tienen que pagar por ello. Las transmisiones de radio, eso está bien, pero eso no era para mí. Simplemente me gusta, bueno, me moriría de preocupación por eso. Y no podría hacerlo. No podría. 17. Empecé a recoger ofrendas, una vez en mi vida. Supongo que han oído hablar de ello. Empecé a recoger ofrendas. Estábamos en un aprieto, casi me vi obligado a hacerlo. Tenía deudas y estaba trabajando. Tomé mi sombrero y gasté mi sueldo, y simplemente no pudimos. Y nunca recogí una ofrenda en el tabernáculo. Pastoreé 17 años sin un centavo. Y le dije a mi esposa, tenemos que hacerlo. Voy a recoger una ofrenda. Ella dijo, voy a vigilarte. Se acercó y se sentó. Y esa noche, después, son personas encantadoras. Dios los bendiga. Dije, lamento decir esto. Dije, llevo mucho tiempo con ustedes. Nunca les he pedido nada, dije, pero tengo algunas cuentas que pagar. Necesito unos $6. Y dije, no lo tengo. No lo tengo, y es debido, y dije, el sábado. Y no tengo para pagar. Y dije, si alguno de ustedes tiene algo, aunque sea 10 centavos, les dije que si pudieran ayudar un poco, se los agradecería. Y todos empezaron a llorar. Había una anciana sentada allí, y el diácono se levantó, y ni siquiera teníamos un plato para la colecta, y dije, pueden llevarse mi sombrero. Y fui a buscarlo. Y miré hacia abajo. Y una hermanita siempre reza por mí, tenía una de esas madres sureñas tradicionales que tenía una de esas pequeñas carteras con cierre de presión en la parte superior. La abrió, y madre mía. La miré. No podía haberla gastado en nada. Dije, solo bromeaba. Quería ver qué ibas a decir. No quise decir eso en serio. No pude hacerlo. Eso es lo más cerca que he estado de hacer una ofrenda. 18. Había un anciano que solía venir a mi casa. Creo que pertenecía a la casa de David, o algo así. Tenía barba y cabello largos. Me dio una bicicleta vieja, que estaba descarriada. Pero no descarriada, solo desgastada. Probablemente había cumplido su función, pero estaba, así que fui a la tienda de todo a 10 centavos y compré 2 latas de pintura por 20 centavos, la pinté y la vendí por $6. Así que no tuve que recoger una ofrenda, así que eso es lo más cerca que llego. ¿Qué pasaría si estuviera aquí con toda esa gran obligación, y el Espíritu Santo me llamara a algún lugar, a una pequeña iglesia, donde tal vez tendría que tener cientos de dólares al día, para encargarme de eso? No podrían hacerlo. Pero, ven, no necesito nada más de Dios, no lo necesito. Así que si Él me llama a cualquier lugar, sin importar dónde esté, si hay 10 personas o... Y he predicado a 500.000 a la vez. Así que, bueno, cuando llega ese momento, alguien simplemente lo pone, Dios lo pone en su corazón, y vienen y dicen, ¿sabes? El Señor dijo que ibas a algún lugar, y aquí tienes un cheque. Eso es todo, por fe, porque Él sabe lo que necesitamos. Y así me gusta vivir. 19. Y luego otra cosa, ¿sabes? Creo que estamos decayendo en algunos aspectos. Mucha gente que asiste a mis reuniones es pobre como yo, y quiero seguir igual que ellos. Se vería ahora mismo un ministro que anduviera por ahí con grandes cosas, ya sabes, con decenas de miles de dólares, tirándolos por todas partes. Y una pobre mujer cargando un saco de algodón a la espalda, recogiendo algodón por unos $3 al día, comiendo tocino y pan de maíz. No, no puedo, ¿entiendes? Cristo era dueño de la tierra y no tenía dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen guaridas. Y Él fue nuestro ejemplo. Él era lo que debía ser. Ahora bien, no es que intente condenar eso. Solo intento hablarte de mí. Por lo tanto, sin dinero, nunca he intentado empezar nada grande. Y, de todos modos, no se puede empezar nada grande. Lo más grande que existe, vamos a ello, es Dios. Y creo que todos somos del mismo tamaño, y sigamos así. Somos hijos de Dios. Mateo 8:20. Entonces Jesús le dijo,
Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 20. Me encanta leer esta Biblia. No la leo muy bien y a veces pronuncio mal, pero tengan paciencia. Recuerdo que una vez estaba predicando en Ft. Wayne. Las Asambleas de Dios publicaron este artículo, y luego ¿quién es quien lo publicó? La niña. Quizás lo leyeron hace unos 10 años. Le operaron los ojos y perdió la vista. La trajeron a verme, y el Espíritu Santo se lo contó todo y la sanó allí mismo. Podía leer la Biblia o cualquier otra cosa. ¿Y quién es quien lo publicó? Ese libro, ya saben, quién es quién, sobre ciencia médica y demás, el más importante. 21. Y recuerdo, un par de noches después de eso, que volvía a la parte de atrás donde Paul Rader escribió la canción Solo cree. Y estaba sentado allí, oyéndola. Había un hombre con mucha educación, seguro que sí, así que regresó y me dijo: señor Branham, ¿puedo hablar con usted? Dije: sí, señor. Se presentó y dijo: solo quería corregirle algunas cosas. Dije: muy bien, señor. Y él dijo: su gramática. Dije: sí, señor, ya lo sé. Dije: solo estudié 7º grado. Dije: tuvimos 10 hijos. Mi papá estaba enfermo y tuve que ir a trabajar. Tuve que dejar la escuela, siendo aún muy pequeño. Dijo: eso ya no es excusa. Y dije: es cierto. Dije: supongo que no. Pero ahora que estoy sirviendo al Señor, no tengo tiempo para eso. Dijo: bueno, tú, dijo, la gente de allá. Dijo: te vi anoche, dijiste. Todos los que vienen aquí por este púlpito, dijiste, bajen. Y dije: ¿qué? No sabía otra cosa. Y él dijo: dije, ¿qué hay de malo en eso? Dijo: no es púlpito, dijo, es púlpito. Dijo: tu congregación te apreciaría más si dijeras púlpito. Bueno, creo que los malinterpretó un poco. Dije: hermano, dije, no quiero discrepar contigo. Pero no creo que a esa gente le importe si digo púlpito o púlpito, solo para predicar la palabra de Dios y vivir la vida que esto implica. Eso es lo principal. Amén. El pequeño dijo: pero no conoces la Biblia. Yo dije: pero conozco muy bien al autor. Me bendice. Preferiría saber, conocerlo es vida. 22. Mañana por la noche, vengan un poco temprano. Porque cuando llegué hace unos momentos en un taxi, había un montón de gente decepcionada, algunos llorando, que salía del lugar, y los rechazaron. Así que vengan lo más temprano posible para recoger su tarjeta de oración. Antes de ver la palabra, hablemos con el autor un momento. Padre Celestial, esta es tu palabra. Y leemos en la Biblia que somos purificados por el agua de la palabra. Y sabemos, en el Antiguo Testamento, cómo tomaron la novilla roja, y la mataron, junto con toda la congregación, y la quemaron. Y luego las cenizas se guardaban fuera de los atrios, como aguas de separación, para que las manos que las manipularan estuvieran limpias. Y te ruego, Dios, que como estas aguas de separación, la palabra que nos separa de la muerte a la vida, limpies nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Y si encuentras algo en nosotros que no esté bien, límpialo, Señor, con esta agua de separación, esta noche. Quita nuestros pecados, Padre. Queremos estar ante ti cada día, muriendo a nosotros mismos, para vivir en Cristo. Bendice la palabra al leerla. Y prometiste que no regresaría vacía, sino que cumpliría su propósito. Y oramos para que nos concedas esto a través del nombre de Jesús. Amén. Números 19, 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, para que la saque fuera del campamento, y la degollará en su presencia. Números 19, 4. Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de su sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Números 19, 5. Y hará quemar la becerra delante de sus ojos. Quemará su piel, su carne, su sangre y su estiércol. Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 24. En el libro del Apocalipsis de Jesucristo, leeré un poco del 6º sello.
del libro de Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 6, y luego comenzaremos con el versículo 12. También quiero leer Hebreos 12, 25, para otra pequeña cita de algunas escrituras que escribí aquí. Y algunas cosas sobre las que me gustaría hablar, si el Señor quiere. Y ahora, Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se movieron de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes principales, y los poderosos, todo siervo, y todo libre, se escondieron en cuevas y en peñascos de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6, 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis 6, 16. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? 25. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 12, comenzando con el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo. Su voz entonces conmovió la tierra, pero ahora ha ordenado, diciendo: Sí, una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y esta palabra, una vez más, significa la remoción de lo movible, como de lo creado, para que lo inconmovible permanezca. Por tanto, recibimos un reino inconmovible. Tengamos gracia, mediante la cual sirvamos a Dios aceptable con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que habló en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo. Hebreos 12, 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12, 27. Y esta palabra, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 26. Ahora bien, este es un pequeño texto que me gustaría extraer de ahí, para convertirlo en un texto, si así se me permite. Espero no entretenerlos demasiado. Así que no olviden mañana por la noche venir temprano a recoger las estampitas, y tendremos una fila de oración donde oraremos por todos los pueblos que las recibieron. Mi texto de esta noche es: El mundo se desmorona. Es un texto muy peculiar. 27. Pero estaba pensando hoy, al tener la gloriosa oportunidad y el gran privilegio de caminar con el hermano Vic, este honorable y noble siervo de Cristo. Y también con el hermano Joseph, mi querido amigo. Tuvimos, bueno, una cena para mí. Creo que es un almuerzo para todos ustedes. Pero si eso es la cena, o esta es la cena de esta noche, y eso es almuerzo y desayuno, ¿dónde está mi cena? Siento que me he olvidado de algo. Y luego, al ir a cenar y regresar por la calle, nos dimos cuenta de que estaban empezando a preparar cosas para Navidad. Se acerca la temporada navideña, y falta un mes, pero todas las tiendas están agotando sus ofertas navideñas. ¿Cuánto se pierden el significado de la Navidad? Se ha convertido en un simple acto comercial. Todas las festividades se han convertido en eso. El Día de la Madre, el Día del Padre, y todos los días deberían ser el Día de la Madre y el Día del Padre. Y tienen toda la Pascua.
Papá Noel tomó el lugar del nacimiento. Un conejo, un pollito y un patito tomaron el tiempo de la resurrección. Todo es pollos, patos y huevos, ¿y qué tiene eso que ver con la resurrección? Y es una lástima que, eso la anteponga a nuestros hijos. Muchos niños aquí, esta noche, pueden contarles más sobre Davy Crockett que sobre Jesucristo, claro, porque es un gran negocio comercial. Usan ropa de vaquero o de héroe, o de algún forajido, o algo así, y venden ropa que se parece a él, y luego todos los niños lo saben y leen la historia. Si tan solo pudiéramos llevar el programa de Cristo a la gente, así. Normalmente intentas imitar lo que lees. Los lectores. 30 Recuerdo, siempre ha sido así conmigo. Recuerdo una vez, de niño, de unos 12 años, en la biblioteca pública, encontré uno de los libros de Zane Grey llamado El llanero solitario. Le di vueltas a la escoba de mamá, como si fuera un caballo de juguete, dando vueltas por toda la casa, hasta que la rompí. Más tarde, leí el cuento de Edgar Rice Burroughs, Tarzán y los monos, y dormí en un árbol porque lo estaba leyendo. Eso estaba en mi mente. Y, un día descubrí algo real, una verdad, no una ficción. Y desde entonces, quiero que mi vida sea como la suya. Encontré algo real cuando leí la Biblia y la vida de Jesucristo. 31 Ahora, al acercarnos a esta época, nos resulta muy familiar. El mundo está prácticamente en la misma condición que hace 2000 años, cuando Él vino a la Tierra en su primera venida. Cuando Él vino, la Tierra ya había llegado a su fin. De vez en cuando, el mundo se sumía en un estado caótico tal que ya no había nada que pudiera evitarlo. Hemos tenido esto varias veces, estos preludios. Y vemos que cada vez que se da esta situación, la gente empieza a orar. Y sienten que todo se ha agotado, como si todos nuestros sistemas y todo lo que tenemos llegara a su fin. Así sucedió en el mundo antediluviano, y así sucesivamente. La política y otras cosas simplemente llegan a su fin, no hay nada más. Y creo que todo eso lo hace Dios con un propósito: rejuvenecer, recuperar. Tiene una forma de renovarse. Y creo que es simplemente una ley de Dios que estas cosas lleguen a ese punto. 32 En la época del primer advenimiento de Cristo, creo que podríamos decir que el mundo se estaba desmoronando. Era una época corruptible en política y religión. Todos los sistemas se habían corrompido. Se habían mezclado, inyectando otras cosas y teorías humanas en las religiones, y así sucesivamente, hasta que todo se volvió corruptible. Y el mundo se estaba desmoronando. Y el mundo, en ese entonces, oraba por un Mesías. Los romanos oraban por un Mesías, los griegos querían un Mesías, los judíos querían un Mesías. Y Dios les dio un Mesías, pero no lo quisieron como Él lo envió. 33 Y me pregunto hoy, en estos tiempos caóticos, si todos volvemos a este punto, al acercarnos a la Navidad, encontramos el mundo en la misma condición. Moralmente decaído, políticamente decaído, religiosamente decaído, denominacionalista decaído, y todo simplemente corrompido. Y todos buscamos algo que nos ayude a salir de esto. Todos esperamos un Mesías. Me pregunto si Dios nos enviara al Mesías, ¿no haríamos prácticamente lo mismo que hicieron en el pasado? No lo conoceríamos, no sabríamos quién era. No creo que el mundo lo reconociera en absoluto. 34 Y fíjense por qué. Esta es mi idea, la razón. Los romanos tenían su propia idea de lo que debería ser un Mesías. Cada uno de nosotros tiene sus propias ideas. Cada denominación tiene las suyas. Se nos ha enseñado, dibujado en diagramas y demás, cómo debería ser el Mesías, cómo será. Nuestra iglesia es la que lo recibirá. Bueno, los judíos, los fariseos pensaban eso, y también los saduceos, su lado. Lo mismo, el espíritu no muere, solo la persona que está ocupada. El diablo no se lleva su espíritu, solo se lleva a la persona. Y lo bueno es que Dios tampoco se lleva su espíritu, este permanece, solo la persona. El mismo espíritu que estaba sobre Cristo está sobre el creyente hoy, el verdadero creyente. 35 Ahora, observen, los romanos en aquel entonces buscaban un Mesías, un político. Querían que alguien descendiera de Júpiter, o alguien que descendiera con un carro de fuego, con un sol tras su cabeza, y que condujera los carros por el cielo. Y querían que Júpiter descendiera y les diera el truco, el secreto militar para aplastar al mundo entero. Eso era lo que querían hacer. Querían derrotar a los griegos y dominar el mundo entero. Ese era el tipo de Mesías que querían. Bueno, los griegos querían que ese tipo de Mesías viniera y les dijera exactamente la estrategia que podrían usar para derrotar a los romanos. Vean, ese es el tipo.
36 Y los judíos esperaban a un general, un hombre que vendría con vara de hierro en la mano, un león de la tribu de Judá, que gobernaría a todas las naciones, que hundiría a Roma en el río y la ahogaría, e Israel tomaría el control. Esa es la razón. Cuando vino, fue exactamente como las escrituras decían que vendría, pero ellos lo esperaban de una manera diferente. Me pregunto si no sería lo mismo hoy, si él viniera, si no pensaríamos así. Tenemos nuestras propias ideas sobre cómo debería ser, cómo debería verse, cómo debería vestirse, cómo debería peinarse, etc. Si no fuera de nuestro gusto, no lo recibiríamos. Es decir, nosotros, el mundo de hoy. De acuerdo. Ellos, los judíos, rechazaron al Mesías porque no les convenía. No lo hizo. Hace unos días, un buen sastre en Tucson me estaba cortando unos pantalones. Era judío. Al oír su inglés mal hablado, le pregunté, ¿qué es usted, judío? Dijo, sí, señor. Y añadió, supongo que es cristiano. Dije, sí, señor. Así que siguió arreglándome los pantalones. Y pensé, lo dejaré que siga adelante. Y me dijo, bueno, dijo, no tengo nada contra ustedes, los cristianos. Dije, gracias, señor. No tengo nada contra usted. Y me dijo, ¿qué opina de Cristo? Dijo, vino demasiado pronto, y dijeron que era demasiado joven para el trabajo. Y dije, sí, señor. Dijo, era un poco demasiado joven para su trabajo. Cristo dijo, si él, Jesús, hubiera venido hoy. No es Cristo, no lo creen. Dijo, si Jesús hubiera venido hoy, su programa habría estado bien. Dijo, es algo, otra cosa, como Rockefeller y Goldwater, dijo, están peleando entre sí, y en el mismo partido. Y él dijo, mira, no deberían estar haciendo eso. Dije, correcto. Dijo, cuando Jesús vino, dijo, vino peleando con su propio partido, con su gente. Dije, oh, no. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dije, eso fue todo. Así que lo dejaré descansar hasta que regrese, poco a poco. Porque recuerdo que Dios le cegó los ojos para que yo pudiera ver, así que estoy muy agradecido con la raza. Ciertamente. No te preocupes, Israel, si estás sentado aquí, tu hora está cerca, preocúpate. Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 38 Muchas veces decimos que Jesús era judío. No, no lo era. No, no era judío. No era judío ni gentil. Era Dios. Mira, la hemoglobina es donde está la célula vital, y la célula vital fue una célula creada por Dios. No hubo vida social entre Dios y María. Ni siquiera hay una sensación. Él creó ambos gérmenes, sí, óvulo y célula. Y no era judío ni gentil. Él era esa brecha, entre. Él era Dios. Y si era de sangre judía, estamos perdidos. Si era de sangre gentil, estamos perdidos. Él era la sangre de Dios, creado sin deseo sexual. Por eso nuestra fe puede mirar allí y tener la certeza de que así es. Así que murió por ambos. Ahora vemos que cuando vino, sin embargo, no vino con el sabor del judío, por lo que lo condenaron. Y ahora no podemos decir nada al respecto, porque hacemos lo mismo. 39 ¿Qué causó esto? Creo que hubo una causa. Y creo que es porque tomaron la palabra de Dios y la anularon con sus tradiciones. Jesús lo dijo. Dijo, ustedes, con sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Así es. No fue efectiva porque le añadieron y le incorporaron sus tradiciones. Y cuando, no se le puede añadir nada. No se le puede quitar nada. Simplemente es así. Así es como Dios lo preservó. No podemos añadir credos, dogmas ni nada. Eso no necesita ayuda. Eso es Él en forma de letra. Y la palabra es una semilla. Y la semilla en la tierra adecuada crecerá, si no la desentierras cada mañana para ver si ha crecido o no. Simplemente la siembras, la encomiendas a Dios y la dejas ahí. Así es como se deja crecer, simplemente déjalo como está en la tierra. Y ahí es donde debe estar, en la tierra de tu corazón. La fe es regarla, cada hora, diciendo, si Dios lo dijo, es mío. Así es como se hace. Mateo 15:6 Y no honra a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 40. Así que el mundo entero se desmoronaba como hoy. Cada nación buscaba a alguien que las salvara de esta tragedia que estaba a punto de azotar al mundo, intentando mantenerlas unidas. Las naciones buscaban algo, y cada nación lo buscaba, pero parecía que no querían aceptar lo que Dios les enviaba. Pedían un hombre, un Mesías, que aplastara al resto de las naciones, y Dios les dio un bebé. Pidieron un general, y recibieron un bebé. Dios sabía lo que necesitaban. Los humilló. Así es Dios. Nos humilla cuando creemos saber algo. Como le dijo a Job. Tienes tanta sabiduría, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría? ¿Dónde estabas, Job? Pues, su sabiduría se acabó. Dios nos humilla cuando nos creemos grandes. Cuando pensamos que nuestra organización es la única, Dios regresa con algo que no existe, levanta algo y nos humilla con ello. Así es. Siempre lo hace así. Sí. Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 41. Mira, pidieron un general y recibieron un bebé. Dios sabía lo que necesitaban. Así es. Pidieron un general y recibieron un salvador. Aunque creían ser salvos, la visita de Dios les demostró que no lo eran. Quizás eso sea en gran parte lo que pasa hoy. El mundo cree que se salva uniéndose a la iglesia, pero igual necesita un salvador hoy. Si esa no es la imagen del mundo hoy, no conozco el mundo. Así es más o menos en esta Navidad. De nuevo encontramos lo mismo, el mundo desmoronándose. Si vas a esto, eso se acaba. Si vas a esto, eso se acaba. Ha llegado a eso para que lleguemos a esto. Mira, nos quita todo el apoyo, de modo que tenemos que recurrir al único recurso que existe, que es la vida eterna. Ahora, como entonces, busca un sistema que lo mantenga unido. Como era entonces, ahora se está desmoronando de nuevo. Y el mundo religioso esperaba entonces un Mesías prometido para lograrlo. 42. Y Dios cumple su promesa. Nunca deja de cumplirla en todas las épocas. Cuando el mundo se desmoronaba, en tiempos de Noé, Dios les envió un poderoso profeta. ¿Qué hicieron con él? Lo rechazaron. ¿Qué es un profeta? Aquel a quien llega la palabra es, de nuevo, la palabra de Dios. En tiempos de Noé, la enviaron. En tiempos de Moisés, todo el sistema se desmoronaba, enviaron un profeta. En tiempos de Elías, todo el sistema se desmoronaba, enviaron un profeta. Cada vez que el mundo entra en este caos, envían un profeta. Y luego, en esta primera Navidad, envió la palabra en su plenitud. Ven. La palabra. Una porción de la palabra en el profeta tenía el mensaje para esa época, y él salió. 43. Se les dio un profeta, ¿y qué hacían con él cada vez? Los apedreaban, no estaban de acuerdo con sus sistemas, y los condenaban a muerte. Jesús dijo, ustedes sí adornan las paredes de los profetas, las tumbas, y sus padres los pusieron allí. Y dan testimonio de ello, siendo sus hijos. Lo hacen. Es una lástima, pero así es el mundo. Dios siempre envía su palabra, y la sabiduría intenta contradecirla. Así era al principio. Lo que inició todo el sistema de pecado fue porque alguien, Eva, Satanás creó un plan mejor que el de Dios. Él creó la sabiduría. Comen del árbol del conocimiento. La sabiduría siempre te aleja de Dios. La fe te devuelve a Dios. No conoces a Dios por tu gran sabiduría. No sirve de nada. Es del mundo. Es una locura para Dios. Pero agradó a Dios, mediante la locura de predicar su palabra, salvar a los perdidos. Así que Dios siempre usó algo tonto y simple. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos, Mateo 23, 30. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mateo 23, 31. Así que sois testigos contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 1 Corintios 1, 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 1 Corintios 1, 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
44 Cuando llamó a sus discípulos, si hubiera elegido a Caifás y a los grandes sacerdotes que ellos habían preparado para esa hora, habría tenido algo de qué jactarse. Tenían su doctorado y todo. Pero él baja y busca a hombres ignorantes, pescadores que ni siquiera sabían leer ni escribir su propio nombre, para poder tomar nada y sacar algo de ello. Incluso el gran San Pablo dijo que tuvo que olvidar todo lo que sabía para poder encontrar a Cristo. Le dijo a la iglesia de Corinto: nunca vengo a ustedes con la excelencia de las palabras de sabiduría de este mundo, porque basarían su fe en eso. 1 Corintios 2, 1 Así que yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. 1 Corintios 2, 5 Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Filipenses 3, 7 Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3, 8 Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3, 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. 45 Y miren, hoy en día, la gente no quiere un pastor a menos que hable correctamente y sepa pronunciar todos sus sustantivos y pronombres. Si así fuera, no podría subir a ningún púlpito, porque ni siquiera sé la diferencia entre un sustantivo y un pronombre. Y lo único que sé es que lo conozco. Y eso es todo lo que me importa saber, porque Él es mi sustantivo y pronombre, Él es mi vida. Ahora, lo que queremos conocer es a Él, pero, como ven, nuestro sistema religioso ha adoptado el sistema educativo y ha reemplazado al Espíritu Santo. Eso es lo que ha hecho. 46 Ahora bien, en los días de Noé, en los días de Moisés, les enviaron profetas, ¿y qué hicieron? Los apedrearon, los mataron, los aserraron, los quemaron. Cualquier forma de deshacerse de ellos, de quitárselos de encima. Jesús enseñó algo muy bueno, contó una parábola, cuando dijo: había un hombre, un gran hombre, que tenía una viña y puso labradores en ella. Envió a un siervo, y lo mataron. Envió a otro siervo, y lo mataron, y así sucesivamente. Y añadió: finalmente dijo: enviaré a mi hijo, y lo respetarán. Y los labradores de la viña dijeron: este es el heredero, matémoslo. Ese fue el Hijo de Dios a quien envió. Envió a los profetas. Envió su palabra, la palabra de Dios. Recuerden, cada generación caída, solo hay una cosa que puede unir a este mundo: la palabra de Dios. Mateo 21, 33 Oíd otra parábola. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de seto, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. Mateo 21, 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mateo 21, 35 Y los labradores, tomando a los siervos, a uno hirieron, a otro mataron, y al otro apedrearon. Mateo 21, 36 Volvió a enviar otros siervos, más que los primeros. Y hicieron con ellos lo mismo. Mateo 21, 37 Y por último les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mateo 21, 38 Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Marcos 12, 1 Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con un seto, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Marcos 12, 2 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que cobrase de ellos parte del fruto de la viña. Marcos 12, 3 Y tomándole, le hirieron, y le enviaron con las manos vacías. Marcos 12, 4 Volvió a enviarles otro siervo. Pero a este le arrojaron piedras, y le hirieron en la cabeza, y le enviaron afrentado. Marcos 12, 5 Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos. A unos hiriendo, y a otros matando. Marcos 12, 6 Y teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también el último a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Marcos 12, 7 Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Lucas 20, 9 Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, y la arrendó a unos labradores, y se ausentó lejos por mucho tiempo. Lucas 20, 10 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña.
Pero los labradores le azotaron, y le enviaron con las manos vacías. Lucas 20:11 volvió a enviar otro siervo. Pero a este también le azotaron y le afrentaron, y le enviaron con las manos vacías. Lucas 20:12 volvió a enviar un tercero. Pero a este también le hirieron, y le echaron fuera. Lucas 20:13 entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá le tendrán respeto cuando lo vean. Lucas 20:14 pero los labradores, al verlo, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la herencia sea nuestra. Este mundo fue creado por la palabra de Dios. Está formado por la palabra de Dios. Eso es lo único que lo mantendrá unido. La palabra de Dios, porque Hebreos dijo, entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios. La gente duda de la palabra de Dios, y el mismo polvo sobre el que te sientas es la palabra de Dios manifestada. Los mismos asientos en los que te sientas son la palabra de Dios manifestada. Dios lo dice, y tiene que suceder, porque es la palabra de Dios. Ahora bien, lo único que puede mantenerlo unido nunca será un sistema político, nunca será la ONU, nunca será ninguna de estas organizaciones. Será la palabra de Dios la que mantenga al mundo unido. Eso es lo único que puedo recomendar hoy, para evitar que el mundo se desmorone ahora mismo, es volver a la palabra de Dios. Ese es el programa de Dios, siempre. Hebreos 11:3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 48 En el jardín del Edén, Satanás apareció y le dijo a Eva, debes tomar del fruto del árbol. Ella respondió, pero el Señor no lo dijo. Él dijo, ahora, de seguro no morirás. Mira. Él lo sabía, siempre y cuando la gente se mantuviera firme. Esto es lo que nos debe fortalecer, la palabra. Mira, estamos rodeados por la palabra. La palabra está en ti, Dios en ti, a tu alrededor. Donde quiera que vayas, es la palabra. Manténlo siempre presente. Recuerda, sé consciente de él en todas partes. Ahora bien, cuando Eva y Adán andaban así, no había muerte. El hombre o la mujer que andan así ahora, no hay muerte para ellos. Obtienen vida eterna cuando están rodeados y protegidos por la palabra. Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 49 Ahora observen, la sabiduría llega al versículo de la palabra, y, cuando lo hace, Eva rompe esa barrera. Y cuando Satanás descubrió que ese era el lugar donde podía atacar a la raza humana, es exactamente donde la ha atacado cada vez. Incluso con un espíritu anticristo, tan cercano que engañaría a los mismos elegidos en los últimos días, viene en forma de religión. Ahora bien, no existe tal cosa como que el Partido Comunista engañe a nadie. Son anti-Dios para empezar, pero ese no es el anticristo. El anticristo es la religión, tan cercano que engañaría a los mismos elegidos. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. 50 Miren a Judas Iscariote. Anduvo con la iglesia y profesó a Cristo. Hizo todo lo que los demás hicieron. Salió e incluso expulsó demonios, y regresó con ellos regocijándose. Correcto, Mateo 10. Pero cuando llegó el momento de Pentecostés, para recibir la vida eterna, mostró su lado. Y así es hoy. El diablo te permite unirte a todas las iglesias que quieras. Pero cuando llega el momento de recibir el Espíritu Santo, simplemente grita, son un grupo de santos rodantes. O algo así. No quiere saber nada de eso. Y Judas y su sistema pueden seguir hasta esa hora. Porque ahí es donde Judas engañó al mundo, hasta ese punto, pero no pudo hacerlo allí. Esos son los elegidos. Ahora bien, puede acercarse un poco, pero no puede llegar al final. Porque, si lo hiciera, sería tu hermano, así que no puede hacerlo. Alguien dijo, ¿sabes? El diablo me atrapó. No, nunca lo hizo. Mateo 10:1 Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 51 Saliste tras él. Él nunca entró a buscarte. Porque estás muerto, y tu vida está escondida en Dios y sellada por el Espíritu Santo. La única manera en que él podría entrar es como tú. Así que simplemente te invitó, y tú saliste a su encuentro. Eso es todo, no es que él entrara tras de ti.
Él no puede entrar, porque estás en Cristo, muerto a ti mismo. Amén. No me estoy amando, pero eso significa así sea. Y sé que es verdad, lo experimenté y sé que es verdad. Es pasar de muerte a vida, recibir a Cristo en ti. De acuerdo. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 52. Ahora vemos, entonces, que el mundo religioso de aquella época se estaba desmoronando, como siempre lo habían hecho. ¿Y por qué? Porque los profetas venideros y el Mesías venidero no cumplían con sus especificaciones, su término teológico. No lo hicieron. Y así sería hoy. Por eso creo que hoy estamos atrofiados, porque el mover de Dios, incluso en las iglesias, no se ajusta exactamente a lo que ellos tienen previsto. Creen que debería llegar un momento en que ciertas cosas sucederán, y luego, cuando la esencia del asunto se desmorona, lo rechazan. ¿Y de qué sirve instalar un cable eléctrico si se rechaza la dinamo? No pueden pasar corriente, es solo un cable muerto. Eso es lo que le pasa a la iglesia hoy. Tenemos todos los cables instalados. Y al presionar el botón, no hay vida. Lo único que necesitamos es conectarnos, eso es todo. Así es. Conectarnos con Cristo, nuestra vida emocional, nuestra vida mental, conectados con Él. 53 dices. Bueno, te digo que creo que, no tienes ninguna, no se te ocurre ninguna idea. Y es cierto. Dices. Pienso esto, no tienes ninguna idea. Yo tampoco. La Biblia dice, que la mente que hubo en Cristo esté en ustedes. Y Él siempre se ocupó de los asuntos del Padre. Así que ese es el único pensamiento que debes tener, lo que Dios dijo al respecto, no lo que dijo alguien más. Pero lo que Dios dijo, eso es todo. Él dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía verdad. Eso es lo que conecta al mundo de nuevo, pero no lo recibirán. Ahora sabemos que no lo recibirán, porque nunca lo hicieron. De acuerdo. Nos preguntamos entonces si la respuesta es hoy, el clamor de hoy, es por ayuda para la venida del Mesías. Y creo que a veces, si lo hiciéramos, si Él lo enviara, me pregunto si no haríamos lo mismo que ellos hicieron entonces. Lucas 2, 49. Y Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, toda nuestra política, tanto en la religión como en la vida federal, etc., está contaminada. Contaminamos nuestra adoración con modas artificiales, diseñadas y moldeadas para adaptarse a cada culto existente sobre la faz de la tierra. Cada uno tiene su propia idea. Debe volver a ser como en los días en que Dios se levantó. El poderoso profeta Isaías dijo, tus sacrificios y demás se han convertido en un hedor para mí. Vean, Israel, primero, cuando Dios les dijo que tomaran un sacrificio y lo ofrecieran, fue algo grandioso. Imaginen a un judío yendo por el camino con un cordero, un corderito gordo o un novillo, o lo que fuera. Era la Pascua, y baja, pone las manos sobre el sacrificio que lo conecta, se identifica con el sacrificio, al poner la mano sobre él. El sacerdote mataba a la bestia, al corderito, o lo que fuera. Y mientras el pequeño moría, pataleando y balando, la sangre le salpicó las manos. Y el adorador, con sinceridad, sabía que ese debía ser él, pero el cordero ocupaba su lugar. Eso era lo que Jehová requería, porque era un símbolo de Cristo. Pero una vez eso se prolongó hasta convertirse en una tradición familiar. Ofrecieron el cordero de todos modos, pero sin sinceridad. Dios dijo, me huelen. Amós 5, 21. Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. Y hoy. Hace años, solíamos encontrar a la gente con profunda sinceridad en la adoración. Y hoy se ha convertido en un gran glamour de Hollywood, una especie de música preparada. Y mujeres en la plataforma, con la ropa tan ajustada que casi se les ve la piel, bailando por encima. Sin sinceridad, y casi haciendo, una vergüenza completamente ridícula, procesando el cristianismo.
Me pregunto si nuestras ofrendas no se han vuelto una especie de peste para él, nuestras diferencias. 56 Es una pena que el enemigo haya tomado a nuestras mujeres estadounidenses y las haya despojado de todo, ahí en las calles. Es una desgracia. Con razón los niños y niñas, y demás, están en la situación actual. Siempre intentan imitar a alguna mujer de Hollywood, casada 4 o 5 veces. Y sale con ropa desnuda, y todas las niñas del país imitan eso. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Sí, señor. Es una lástima, y se metió en la iglesia. La hermosa virtud que Dios le dio a la mujer, ser madre, se ha visto dañada. Y esa es la columna vertebral de la nación. Si destruyes la maternidad, destruyes la nación. Eso es lo que la mantiene unida, la verdadera y genuina paternidad. 57 Estaba hablando con el taxista al bajar. Hablábamos de unos niños delincuentes allá arriba. Y me dijo, creo que son los padres. Le dije, amén. Amigo, no sé quién es usted, pero va por buen camino. Y le dije, así es. Dije, qué lástima que hayan sacado la Biblia de casa y les hayan dado una baraja de cartas. Y eso empezó en la iglesia. Estaba en el ascensor hace unos momentos. Y una mujer allí, hablando con otra, dijo, bueno, ¿sabes? Dijo, esto es maravilloso, nuestra iglesia está dando una fiesta de cartas, y cómo iban a tener una especie de fiesta de acción de gracias con pavo, ¿qué iban a hacer, fuera de una iglesia protestante? ¡Ay, Dios mío! Apuestas, lotería, bunco, bailes, ¡ay! Cuando llega el momento en que la gente tiene que hacer cosas así para entretener a la iglesia. La iglesia, nacida de nuevo, el Espíritu Santo entretiene a la iglesia, con vida eterna. 58 Pero la gente no quiere eso porque está obsesionada con el placer. Es una lástima que las cosas hayan sucedido así. Hace mucho, demasiado tiempo, la hermosa virtud de las mujeres y sus elegantes vestidos se inclinaron ante el altar de la diosa de Hollywood. Es la verdad. Es una lástima que el mundo haya llegado a tal punto. La columna vertebral de la nación está rota. El atractivo sexual muchas veces se considera moda, moderno. La gente vistiendo, saliendo a la calle. ¿Saben lo que dice la Biblia? Les diré, estaba hablando sobre eso una vez, y un pastor destacado me dijo, ¿por qué no dejas que esas mujeres hagan y digan eso? Y le dije, deberías enseñarles a ser profetisas, y cosas así. Le dije, ¿cómo voy a enseñarles álgebra si ni siquiera aprenden el abecedario? Siempre crean en Cristo, ustedes saben el abecedario. Y entonces dije, ¿cómo puedes hacer eso? 59 Todo esto ha sido una gran conglomeración que se ha infiltrado en la iglesia. Es una lástima que se esté infiltrando entre nosotros, los pentecostales. Ay, gente, deténganse. Piensen. Puede que ahora me llamen fanático, pero en el día del juicio me estrecharán la mano. Los amo con amor divino. Y quiero que tengan razón, amigos. ¿De qué sirve arriesgarse con cosas así? Una señora me dijo, bueno, señor Branham, no, ese es el único tipo de ropa que hacen para mujeres. Le dije, todavía hacen ropa y venden máquinas de coser. No hay excusa, así es. 60 Mira, y déjame decirte algo de nuevo. Si te vistes así y algún pecador en la calle te mira mal, responderás en el día del juicio por haber cometido adulterio con ese pecador. Puedes ser tan virtuosa con tu esposo como puedas, puedes ser tan virtuosa con tu novio, tan leal como sepas ser, pero ante Dios eres una prostituta callejera. Dices, ¿es cierto? Compruébalo con la palabra, hermano Branham. Dijiste que podía preguntarte cualquier cosa si era la palabra. Sí, señor. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si te presentas así, eres causa de ello. Exactamente. Aunque eres inocente, te presentaste así ante ese pecador. Cuando él responda por ello, serás tú la culpable. Oh, consíganse ropa, cúbranse y compórtense como damas. Así es. Mateo 5:28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 61 Y ustedes, hombres, que dejan que sus esposas hagan algo así, que usen esa clase de ropa, ¿no les tienen ningún respeto a ustedes mismos o a ella? Vaya, dejen que su esposa se siente a fumar cigarrillos en casa y lo eche a perder. ¿Qué son? ¿Y luego se llaman cristianos? Ay, no lo entiendo. Dicen, bueno, esperen un momento, por sus frutos los conocerán. De eso hablo, así es, si aman al Señor con todo su corazón. Dicen, bueno, solo tengo que fumarlos. Ese es mi placer. ¿Su placer? Mi placer está en el Señor.
Su placer está en el Señor, si quisieran morir al mundo. Dios es mi gozo. Él es mi paz. Él es mi sacrificio. Él es mi Dios. Él es mi amor. Él es todo lo que necesito, todo lo que necesitaba en Cristo. Sediento. ¡Ay, Dios mío! Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? 62. Una hermana habla en lenguas. Sean reverentes. Se supone que debemos esperar esas cosas, ¿saben? Cuando el espíritu habla, interrumpe un mensaje y habla así, debe haber algo importante a punto de suceder. Una hermana da la interpretación. Amén. Amén. Y la gente dijo, amén. Ahora, recuerden, si entendí bien la interpretación, debemos advertir a la gente sobre la venida del Señor. Y advirtámosles, con la vida correcta. Porque no se puede hablar con hombres, viviendo de cualquier manera, y luego ir a decírselo. Él sabe que vive tan bien como ustedes. Preparémonos bien, porque creo que el Espíritu Santo quiere que sepamos estas cosas y que estemos listos para esta gran cosa que está a punto de suceder. Sí. Sí, Señor. El mundo se está desmoronando. Todos los sistemas se están desmoronando. ¿Por qué? Tiene que suceder así. Es decir, estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y todas estas cosas terrenales tienen que cederle su lugar. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 63. Ahora descubrimos que Dios prometió suplir todas nuestras necesidades en este viaje. ¿Es cierto? Pero recuerden, Él solo las suple con condiciones. Primero debemos cumplir con su condición. Si no la cumplimos, Él no cumplirá con la nuestra. Primero debemos hacer lo correcto. Descender desde abajo y construir. Exactamente. No podemos empezar desde arriba y luego descender. Tenemos que descender desde abajo y construir. Volviendo al fondo ahora, Él cumplirá con nuestra condición. Todas sus promesas son condicionales. Pero intentamos revertir esto con nuestras tradiciones. Intentamos convertir a Dios en algo diferente. Vamos a inyectar nuestra tradición y decir que es un poco mejor, o así es como la gente intenta pensarlo. Ahora bien, no solo le hablo a esta iglesia, a este grupo de personas. Le hablo al mundo. Lo que decimos se está grabando aquí y se difundirá por todo el mundo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 64. Queremos que se satisfagan nuestras necesidades, pero Él suple nuestras necesidades. Esa es la diferencia. Queremos satisfacer nuestras necesidades, y Él nos las da. Pero Él sabe de qué tenemos necesidad. Y seguramente, el mundo de hoy, lo aceptaría si viniera según nuestra tradición. O, los bautistas quisieran decir, es según lo que creíamos. Verán, todos estaban equivocados. Los metodistas dicen, ustedes, los bautistas, están equivocados. Es según lo que, vino como lo creíamos. Pero me imagino que vendrá diferente de lo que cualquiera de nosotros piensa. Así es. Va a venir como Dios lo ha ordenado, y simplemente no está en el hombre poder cortar esto y decir que es así. Ahora, ustedes. 65. Nos preguntamos hoy por qué los dones y las cosas no están en la iglesia, funcionando como deberían. Los dones se ponen en la iglesia para separar y expulsar el pecado, para mantener la iglesia limpia. Es la toxina de Dios que se le da a la iglesia. Es también el desinfectante que Dios pone en la iglesia para matar todos los parásitos que la destrozan. Y Dios rocía su iglesia con su palabra. Y eso mantiene alejadas a las termitas, para que la iglesia pueda crecer, como una planta. Y Dios sabe lo que se necesita para hacerlo. Bueno, dirás, es como un bebé que llora por tu navaja mientras te estás afeitando. Y tu bebé gritaba, dame esa navaja, papá. Dame esa navaja. Tu hijo pequeño, de 2 o 3 años, gritaba y saltaba por el suelo, dame la navaja. Bueno, tú sabes que no debes hacer eso. Bueno, no le darías esa navaja a ese bebé. No sabe cómo manejarla. Y esa es la razón por la que no encontramos dones más divinos que los que encontramos. Lo atribuyen a alguna tradición, en alguna denominación. No saben cómo manejarlo. Dios sabe qué hacer con él. Bueno, podrías decir, el niño pequeño podría decirte, te vi manejando la navaja, papá. Pero, mira, eres mayor, sabes qué hacer con ella. Y así es como cuando la iglesia pase de ser un bebé que camina por ahí a una verdadera virtud de hijos e hijas de Dios, las cosas serán diferentes. Sí, Señor. La iglesia debería actuar como hijos e hijas.
Cuando deberíamos ser maestros, tenemos que aprender. 67 me recuerda. Si mis amigos de color aquí esta noche, mis hermanos y hermana, me disculpan esta expresión. Hace años, allá en el sur, solían vender gente, cuando la esclavitud estaba ocurriendo allá en el sur. Y tomaban a esa pobre gente, y la sacaban y la subbastaban, como una especie de lote de autos usados. Podrías tener una factura de venta, una vida humana. Nunca fue la voluntad de Dios que ningún hombre gobernara a otro. El hombre hizo, Dios hizo al hombre, y el hombre hizo esclavos. Todos somos del mismo árbol. Uno puede darle al otro una transfusión de sangre, ya sea amarillo, negro, marrón, rojo o lo que sea. Todos somos la raza de Adán. El país en el que vivimos, cambió nuestros colores, no tiene nada que ver con eso, en absoluto. Jesús murió para salvar al pecador, sin importar quién fuera. 68 y solía haber corredores que venían y compraban a esa gente, igual que quien compra un auto. Venían y compraban tantos autos usados. Los tomaban, los vendían en otro lugar. Iban a las plantaciones y encontraban a esta gente pobre, y miraban a su alrededor, y descubrían quiénes eran buenos trabajadores, hombres y mujeres grandes y fuertes. Y los vendían, tomaban a los hombres grandes y fuertes y los cruzaban con mujeres grandes y fuertes, como quien compra ganado o algo así, para obtener un esclavo más grande y pesado. Me pregunto que, el infierno estará lleno de ese tipo, una cosa así. Y aquí estaban, la pequeña anciana con sus bebés, llorando, su esposo subastado. Fue terrible. 69 De repente, un corredor pasó por una plantación, según dijeron, un día, y estaba revisando a los esclavos. Y preguntó, ¿cuántos tienen? Dijo, oh, tenemos unos 200 ahí. Y así los observó, y la gente estaba triste. Estaban lejos de su hogar, de sus seres queridos. Los habían traído de África, los habían traído los boers, los habían vendido aquí en el sur, y sabían que nunca volverían a casa. Estaban acabados. Nunca podrían volver. Y estaban tristes. Apenas podían obligarlos a trabajar. Tendrían que azotarlos, y todo lo demás, para que trabajaran, porque sabían que nunca volverían a casa. Su papá estaba allá, tal vez su mamá aquí y su papá allá, y tal vez los niños aquí y su padre en algún lugar. Oh, es terrible. 71 día, un comerciante pasó y, al ver a un grupo de esclavos, se dio cuenta de que había uno de esos jóvenes esclavos allí, al que no tenían que azotar. Tenía el pecho al aire y la barbilla en alto. Caminaba alrededor, justo en el lugar. Y el comerciante dijo, oye, quiero comprar ese. El dueño dijo, pero no está en venta. Preguntó, ¿por qué? Dijo, tengo que quedármelo. Él dijo, debe ser el jefe de los demás. Él dijo, no, no. Él no es el jefe. Bueno, dijo, quizás lo alimentes mejor. Dijo, no, todos comen juntos ahí fuera en la cocina. Preguntó, bueno, ¿qué lo hace tan diferente del resto de los esclavos? Dijo, a menudo me lo preguntaba, hasta que un día lo descubrí. Dijo, allá en su tierra natal, de donde viene, su padre es el rey de la tribu. Y aunque es extranjero, sabe que es hijo de un rey. Se comporta como tal. 71 Si somos hijos e hijas del rey, el rey de reyes, comportémonos como cristianos. Así es. Sí, somos extranjeros, peregrinos y extranjeros aquí. Este no es nuestro mundo. Buscamos un reino venidero. Este no es nuestro hogar. Aunque el mundo nos trate de forma errática y se burle de nosotros, y nos llamen así, así, anticuados, y cosas así, ¿qué te importa? No quieres imitar a ninguna estrella de cine, ni a ninguna estrella de televisión, ni nada por el estilo. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. Actuemos como Dios. Somos hijos de Dios, lo sabemos, y somos hijos e hijas del Rey. Que nuestro carácter refleje su presencia, por muy dura que sea. Una tienda de campaña o una cabaña, ¿por qué debería importarme? Allá me están construyendo un palacio. Con rubíes y diamantes, de plata y oro, sus arcas están llenas, tiene riquezas incalculables. Somos hijos del Rey. Con Jesús, nuestro Salvador, soy hijo del Rey. Comportémonos como nuestro Padre, sabiendo que algún día volveremos a casa para estar con Él. Sí. Sí. Quieren un Mesías, pero lo quieren bajo sus propias condiciones. Sí, quieren un Salvador, lo querían, y lo quieren ahora de la misma manera, por la misma razón por la que las denominaciones y la política han ocupado el lugar del Espíritu Santo. Los ministros, en lugar de ser, demasiados se dejan guiar por la política religiosa, en lugar de dejar que el Espíritu Santo los guíe.
Alguna iglesia les da una ofrenda un poco mejor, o algo así, y ahí van, a buscar un premio o algo así. Pero qué lástima. Deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios envió al verdadero líder de la iglesia, y ese es el Espíritu Santo. 73 Nuestro sistema educativo, en nuestras iglesias, nos ha alejado mucho de la presencia de Dios. Es una lástima que enviemos a nuestros hijos, hablo de los pentecostales, a seminarios y demás, que los empollemos como pollos de incubación. Así es. Siempre me dio pena un pollo de incubación. No nació bien. Pía, y no tiene madre a quien acudir, solo lo produce una gran máquina o régimen. Así es como parecen estar formando predicadores hoy, con algún tipo de doctorado, y los envían a una iglesia. Y a veces no sabe más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. 74 Lo que necesitamos hoy es una religión tradicional, atrasada, despreocupada, que extingue el pecado, y el bautismo del Espíritu Santo de vuelta en la iglesia. Una religión depurada, completamente recta, despreocupada. Necesitamos una limpieza y un nuevo comienzo. Esa es la verdad. Iglesia, no estoy loco. Puede que esté loco, como dije anoche, pero me siento bien así. Nunca me sentí así de la otra manera, así que prefiero seguir así. Sí, Señor. Perdí la cabeza. Tuve que hacerlo para encontrar la mente de Cristo. Todo otro creyente tiene que hacerlo, es cierto, tiene que encontrar la mente de Cristo, perdiendo la suya. El sistema educativo nos ha alejado. Vivo en una ciudad universitaria, donde está la Universidad de Arizona. Y pensaba, ¿qué puede hacer la ciencia por ti? Pueden tomar algo y decir, esto fue hace tantos cientos de años, pero ahora han descubierto que no fue hace tantos cientos de años. Todavía no han demostrado científicamente que el mundo haya tenido vida alguna vez, por más de 6.000 años. Recogían huesos y solían tomar diferentes medidas para explicar cómo eran. Ahora bien, no lo confesaban. Un profesor importante la otra noche, en Arizona, dijo, no lo confesarán, no, pero descubrieron que la edad del hueso se debe al cloruro y otras sustancias del agua, y también a la sal que lo deformó y lo envejeció. No era el momento de hacerlo. Amén. 76 La palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre. Jamás podrán refutarla. Eso es lo que mantendrá unido al mundo, no un sistema educativo. Cualquier cosa que adoptes en lugar de eso es una maniobra anticristo. Es totalmente cierto, va en contra de los principios de Cristo. Volvamos a la palabra, y Cristo es la palabra. Sí, Señor. Él es la palabra hecha carne y habitó entre nosotros. La educación jamás podrá darnos vida. La educación jamás. La ciencia no podrá darnos vida. El mundo no podrá darnos vida. La iglesia no podrá darnos vida. La teología no podrá darnos vida. Solo hay una cosa que puede darte vida, y es Cristo. Él es vida, la vida abundante. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hace tiempo, en una ciudad de Canadá, subía en ascensor. Había un grupo de estadounidenses allí, y era una especie de reunión. No diré el nombre, porque podría haber alguien en esa logía, aquí dentro, y no quisiera herir sus sentimientos. Pero subían en ascensor, en un gran hotel. Y yo estaba en una reunión allí. Y era casi imposible subir al ascensor, por las botellas de whisky y demás. Le pregunté al ascensorista, ¿qué es todo esto? Me respondió, los estadounidenses nos han visitado esta noche. Madre mía, ¿cuántos? Y entonces bajé. 78 Al bajar del escenario, o de la pequeña escalera mecánica, o mejor dicho, del ascensor, y empezar a salir, había un pasillo, y había dos jóvenes allí de pie, solo con la ropa interior puesta. Llevaban una botella de whisky en la mano y estaban bebiendo. Empezaron a bajar, y hombres borrachos saliendo de la casa, muy borrachos, o de las habitaciones, intentaban atraparlas y les bajaban la ropa. Era horrible. Bajaron, y yo me agaché en un pequeño pasillo y esperé a que pasaran, una pequeña puerta, y se detuvieron frente a mí. Y eran mujeres guapas, y estaban allí de pie, solo con la faldita puesta, toda la ropa que tenían. Tomaron la botella e intentaron echársela encima unas a otras. Una se subió la ropa interior todo lo que pudo, levantó la pierna y gritó, «¡Viva, esto es vida!». 79 No pude soportarlo más. Salí y le dije, «Hermana, le ruego me disculpe. Eso es la muerte. Eso es la muerte». Me dijo, «Venga a tomar algo». Y le dije, «Espere un momento». Dijo que eso era la vida. Dije,
Esa es una vida pervertida. ¿Por qué intenta hacer algo así? Y resultó que, dije, soy ministro del Evangelio. También soy estadounidense. Y me avergüenzo de usted. Me avergüenza que se llame estadounidense y que esté aquí de esa manera. Resulta que una de ellas era maestra de escuela dominical y empezó a llorar. Primero echaron a correr, y las agarré de la mano a ambas. Estaban tan borrachas que no pudieron escapar. Les dije, esperen, vamos a orar aquí mismo. Hay un camino que parece correcto. 80 Bueno, dirás, solo se están divirtiendo sanamente. ¿Divirtiéndose sanamente? Nada. Eso no importa cuánto te dediques a la escuela dominical. Si eso está en tu corazón, Dios no puede habitar en ese lugar inmundo. Lo que necesitamos es un avivamiento de santidad a la antigua usanza que invada la iglesia de un extremo a otro. Sí, Señor. No hacemos eso. Eso no debería permitirse. Pero son estadounidenses divirtiéndose sanamente, dando ejemplo como nación cristiana. Madre mía. El sistema educativo no es vida. Es muerte. Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué lleva a una persona a hacer eso? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lleva al mundo a actuar como lo hace? ¿Por qué rechazan esto? Hay un pequeño lugar en el corazón del hombre que anhela a Dios. Un pequeño lugar, un hombre fue creado para tener sed. Estás configurado así. Eso es lo que te hace beber, eso es lo que te hace hacer estas cosas, es porque hay algo en ti que anhela satisfacción, sed. Y Dios no permita que un hombre intente satisfacer y silenciar ese santo llamado de Dios con el sustituto que el diablo le daría. No tienes derecho a hacer eso. Ese es Dios llamándote. Eso es sed de muerte. Y si no aceptas a Cristo para llenar eso, el diablo te dará un sustituto de muerte en ello. Así es. No tienes derecho a hacer eso. ¿Cómo se atreve cualquier hombre o mujer a silenciar ese santo llamado, el llamado de Dios? Y como no lo recibes, entonces el diablo verá que está satisfecho con algo más. Esto es lo que lo satisface. La palabra de Dios la he guardado en mi corazón, para no pecar contra él. Así es. Dios en el corazón es lo que resuelve la cuestión. Sí, Señor. Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 82 La ciencia no puede darte vida. La educación no puede darte vida. La denominación no puede darte vida. Las escuelas no pueden darte vida. La nación no puede darte vida. La iglesia no puede darte vida. Solo Dios puede darte vida. Él es el único que puede hacerlo. Ahora vemos exactamente lo que el profeta dijo que sucedería en este día. El profeta Pablo, en 2 Timoteo 3, nos dice que vendría un tiempo en que la iglesia sería impetuosa, infatuada, sabelotodo, amadora de los deleites más que de Dios, implacable, calumniadora, incontinente y aborrecedora de lo bueno. Dices, esos son comunistas. No. No. Esos son cristianos profesantes. Escucha, lee el siguiente versículo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Se les advirtió que se alejaran de tales cosas, negando el poder de la resurrección, negando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Correcto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 2 Timoteo 3:3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3:4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 83 Pedro dijo, en el día de Pentecostés. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Para eso está el Espíritu Santo. Mientras Dios siga llamando, el Espíritu Santo seguirá aquí para llenar cada corazón hambriento que Dios llamó. Pero nosotros sustituimos algo. Intentamos satisfacer ese sentimiento uniéndonos a la iglesia. Al hacerlo, simplemente lo ahogamos. No nos satisface. Eso no nos satisface. Solo hay una cosa que satisface. Cuando Cristo entra en la vida de un hombre, porque Él fue hecho a imagen de Dios y a imagen de Dios. Y Dios no nos dio este viaje aquí en la tierra para ser esto o aquello, sino para ser hijos e hijas de Dios. Y nada más nos satisface. Eso es lo único que mantendrá unido a nuestro mundo.
Y no tomemos nuestra economía artificial, sino la economía de Dios y su manera de hacerlo a través de su palabra. Eso lo mantendrá unido. Ese es el poder que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es como la de arriba. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 84. Así es. Lo que el mundo necesita hoy es un buen avivamiento de los viejos tiempos, como el de San Pablo. Y la Biblia, el regreso del Espíritu Santo. Donde el Espíritu de Dios caiga sobre la gente, y aparezcan señales y prodigios, como chispas que salen de un yunque. Sí, Señor, lo necesitamos. Eso es lo que necesitamos para mantenernos unidos. Luego esperamos que Dios nos encuentre en nuestras tradiciones. Oh. Para evitar que el mundo se desmorone, esperamos que Él venga a nuestro sistema. 85. Eso es exactamente lo que pensaban entonces. Si el Mesías viene en esta era, tenemos un excelente sumo sacerdote, Caifás. Tenemos a Levinsky, y a todos estos sacerdotes de por aquí, hombres excelentes. Los instruimos. Saben de lo que hablan. Pero cuando vino, los ignoró a todos. Ni siquiera tocó su sistema. Además, dijo: ustedes son de su padre, el diablo, y sus obras hacen. Generación de serpientes en la hierba. Dijo: ¿quién les advirtió que huyan de la ira venidera? Observen la palabra de Dios en esa reprensión. Ciertamente no satisfizo su gusto teológico. Y tampoco lo haría hoy. No lo hace. Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3, 7. Decía entonces a la multitud que salía para ser bautizada por él: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan 8, 44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. 86. Cuando lo vieron allí de pie haciendo la señal del profeta para demostrar que era el Mesías, ¿qué dijeron? Es Belcebú. Tiene un espíritu maligno. Jesús dijo: eso es blasfemia. Y cuando venga el Espíritu Santo y hablen en contra de eso, jamás será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Pero ¿ven el sistema hoy? Es lo mismo. Formamos nuestro propio sistema, por eso nuestro sistema nunca mantendrá unido a este mundo. Podrían elegir un presidente o un Abraham Lincoln en cada condado de Estados Unidos, pero nunca lo mantendrá unido hasta que regresemos a la palabra de Dios, a la antigua Biblia de tapa negra que contiene la verdad. Esa es la única manera en que conoceremos a Dios y mantendremos unido a nuestro mundo. Volviendo a los principios de Jesucristo, a su doctrina, volviendo al Espíritu Santo guiando de nuevo a la Iglesia. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 31. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Marcos 3, 30. Porque decían: tiene espíritu inmundo. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 87. Por eso la verdad ha sido tan mal manejada en estos últimos días, porque cuando Dios intenta introducir su programa, la gente ya se ha separado de esa forma. Construyen una barrera para que el Espíritu Santo no pueda entrar, manteniéndolo fuera. Queremos que Dios nos salve en la misma condición en la que nos encontramos. Así es como pienso. Ustedes, los pentecostales, ¿cómo empezaron? ¿Leyeron alguna vez sobre la misión de la calle Azusa? ¿Leyeron alguna vez antes del Concilio General? Los pentecostales eran conocidos porque provenían de esas denominaciones y se separaban. Eso era lo que eran. Salgan de en medio de ellos, solían predicar eso todo el tiempo: sepárense, dice Dios. Apártense de esas tradiciones humanas. ¿Y qué hizo?
Dio la vuelta y regresó a la misma forma de la que salen. Ahora están separados. Uno es una iglesia de Dios. Y el otro, esto y aquello y esto y aquello. Están separados, peleándose el uno con el otro. Rompan ese vínculo. 2 Corintios 6, 17, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, Apocalipsis 18, 4, y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. 88 Cuando entré al ministerio, pensaba que los pentecostales eran un solo grupo. Descubrí que estaban tan divididos como los bautistas. Lo que hice fue ponerme en medio de ambos y decirles, somos hermanos, eso es todo. Correcto. Mientras se ataquen mutuamente, Satanás no tiene por qué hacerlo. Pero que se rompa ese vínculo, que extiendan sus tiendas allá lejos y que acojan a cada hermano, entonces, les digo, el gran ejército de Dios se levantará en el poder de Jesucristo y volverá a la Biblia. Y si hablan de una iglesia con una gracia que arrebata, se hará realidad. Cuando podamos derribar nuestras tradiciones, olvidarnos de nuestras denominaciones y volver a la palabra de Dios, queremos que Dios nos salve en nuestra condición actual. Tenemos que cumplir con su condición. Miren, no nos encontramos en la nuestra, sino en la suya. Queremos que Dios nos salve precisamente en lo que Él está contaminado. Deja que Dios lo haga. Regresen a la palabra y ámense unos a otros. Es lo único que sé hacer. Dios nos envía profetas, y los matamos, tal como Jesús dijo que lo harían. Luego descubrimos que, después de un siglo o 2, o 100 años, o 50 años, Dios nos envía un profeta, o un mensajero, y, de repente, lo criticamos y lo matamos. Luego, después de su muerte, la iglesia despertará. ¿Qué harán? Dirán, bueno, construiremos una denominación sobre eso. Eso fue lo que les pasó a los metodistas, bautistas y a todos los demás. Construir una denominación. Y la cuestión es que, después de su muerte y de su mensaje, ya no tenemos que irnos a otro lugar. Entonces regresamos allí, con su mensaje de ese día, e intentamos regresar y adornar su tumba, cuando aquí está sucediendo todo el tiempo. Se olvidan de la hora. 90 Igual que los hombres. El hombre siempre alaba a Dios por lo que hizo, lo alaba por lo que hará, e ignora lo que está haciendo. Así es el hombre. Siempre lo ha hecho. Piensa en lo que ha hecho, le da gracias. Cree que va a hacer algo aquí. Pero olvida que lo está haciendo, todo el tiempo, aquí mismo. Siempre lo pasa por alto. Es cosa del diablo, que lo haga así. Sí, Señor. Nuestras tradiciones. Sí, Señor. El Mesías, dicen, es para otra generación, algo así. Ya estuvo allí. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 91 En su primera venida, Jesús, el mundo entero estaba corrompido por la política y las religiones. Todos clamaban por un Mesías. Querían un ungido. Israel quería algo, Roma quería algo, y el resto. Es lo mismo hoy. Todos, cada uno, queremos un político. Queremos algo hoy. Ahora, hoy, Rusia quiere un Mesías. Rusia quiere un Mesías que los lleve a la luna rápidamente, que llegue antes que el resto. Eso es lo que Rusia quiere. Quieren ese tipo de Mesías, un genio, un tipo que sea un genio científico, y que sepa cómo conquistar el espacio exterior e ir allí y plantar la bandera rusa antes de que los estadounidenses puedan llegar. Oh, ellos quieren a su Mesías. Están haciendo todo lo posible por engendrar uno. De acuerdo. 92 ¿Qué hizo América? ¿Qué quieres, América? Estás llorando a gritos. ¿Qué quieres? Has estado deseando un genio culto. Has estado deseando un genio político. Lo tienes. Aunque tuviste que inventar una máquina de votación corrupta para conseguirlo, pero lo tienes. Así es. El mundo quiere, eso es lo que quiere, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Querías demostrar lo listo que eras. Incluso los pusiste en televisión, para demostrar que uno podía ser más astuto que el otro, y caíste, ya lo tienes, ¿ahora a dónde te va a llevar? De vuelta a Roma, por supuesto. Lo estás viendo, ahora mismo. 93 Ustedes, Iglesia, quieren un genio. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quiere la Iglesia? ¿Qué quieren? Quieren un ministro inteligente, educado e intelectual para levantar, que pueda conquistar mejor que Billy Graham, para llevarlos a todos de vuelta a su denominación. Tienen seminarios y cosas así, tratando de incubarlos. Vean, es cierto. Puede que no piensen que es cierto.
Pero, miren, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Quieren un genio religioso, uno que pueda guiarlos a ustedes, a su denominación, sobre todos ellos. Pisotear a los bautistas, pisotear a los metodistas, pisotear a la unicidad, pisotear a la Trinidad, todo, pisotearlo todo. O, solo están desollando el mundo, tratando de encontrarlo. Ese es el tipo de genio que quieren. 94. Pero ¿saben lo que necesitan? Necesitan un Salvador, justo lo que necesitan. Eso es lo que Dios sabe que necesitan, un Salvador, y Él se lo envía. ¿Pero lo quieren? No, Señor. Eso no encaja con su gusto eclesiástico. Simplemente no funciona así con ellos. Pero todo el mundo quiere su genio. Ahora bien, ¿y si Rusia tuvo a su Mesías? ¿Y nosotros qué? Alemania tuvo el suyo hace poco, y muchos de ustedes, muchachos de la Primera Guerra Mundial, lo recuerdan muy bien. Lo tienen. No necesitan esa clase de Mesías. Fue por el camino equivocado. Fue lo incorrecto. Fue contrario a la palabra de Dios. 95. Piensen en Napoleón, a los 33 años, que había conquistado el mundo y murió derrotado. Murió derrotado. Era prohibicionista cuando se alzó, y su gran éxito lo trajo. Y murió alcohólico, con 7000 prostitutas siguiendo a su ejército. Murió a los 33 años. Intentó conquistar el mundo, pero lo hizo mal. Pero Jesucristo, a los 33 años, había conquistado el mundo, la muerte, el infierno, la tumba, y ascendido a lo alto. ¿Por qué? Él era la palabra de Dios manifestada. Ese es nuestro Mesías. Amén. Claro. Siempre, queremos un Mesías, pero lo queremos de la manera, tendré que omitir algunas cosas que anoté ahora, ya es demasiado tarde. Tenemos que omitir algunas cosas. 96. Pero el mundo quiere a su Mesías. El mundo quiere uno. La Iglesia quiere uno. ¿Y si Dios les enviara uno? Si Dios enviara un Mesías, ¿qué sería? No sería un político religioso. No sería un gigante intelectual, como lo llamamos. Oh, no. ¿Qué sería? Sería como Hebreos 13:8, el mismo que fue. Siempre lo ha sido. Sería la palabra de Dios manifestada. Eso es exacto. Él era la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él será por siempre la palabra de Dios. Incluso el anuncio de su venida, siempre fue a los profetas a quienes vino la palabra. Aquí la palabra vino en plenitud. Y ahora, si Él viniera de nuevo hoy, sería una palabra de Dios manifestada, palabra de Dios vindicada, Dios viviendo entre nosotros. Ese es el Mesías. Él lo prometió. Amén. Él sería esa columna de fuego de nuevo. Él sería el mismo Mesías que guió a Israel. Amén. Sería igual que John, claro, lo rechazarían como siempre. Sin duda. Todo porque quieren construir una gran nación. Amós 3:7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 97. Queremos construir una gran iglesia. Hoy pensamos en una gran iglesia general. Bien, la van a conseguir. Quieren una iglesia unida. La van a conseguir. La van a conseguir. ¿Por qué la quieren así? Si el Mesías viniera, nunca pondría orden en algo así. Se opondría. Claro que sí. Pero ¿para qué la quieren? ¿Cuál es la razón? Tiene que venir así. Quieren a un hombre que pueda ponerse de pie y dictar todo. La van a conseguir, exactamente. Lo recibirán, porque Él viene. Otro vendrá, y lo recibirán, dijo Jesús, y lo recibirán. ¿Por qué quieren hacer eso? La gente quiere las cosas a su manera. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 98. El Mesías vendría, simplemente te desplumaría. Hablando de un predicador que despellejaba a mujeres y hombres, realmente los despellejaría. Lo hizo cuando vino. Dijo: generación de víboras, serpientes de la hierba, sois de vuestro padre, el diablo. Si ese Mesías regresara en este tiempo contaminado, haría lo mismo de nuevo. Dios vindicaría su obra tal como lo hizo en el principio, con las mismas señales y prodigios. Ciertamente lo haría, si regresara de nuevo. Si tuviéramos a ese Mesías, sería igual que en el principio, porque no podría ser de otra manera. La Biblia dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es la palabra. Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 99. ¿Pero qué queremos? No querríamos esa clase de Mesías. No, no. Queremos ser como el mundo. Lo que la gente intenta hacer es un Mesías que les permita vivir y hacer lo que quieran, actuar como el mundo y vivir en el mundo, y aún así mantener su profesión cristiana. Cierto. No pueden hacer eso. Si aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes, dijo Jesús. Sí, Señor. Pero ese es el tipo de Mesías que el mundo quiere. Por eso no recibirán al Mesías de Dios. No lo hará. Este es su Mesías. Exactamente. Su palabra es su Mesías. Ese Mesías en ustedes hace las obras que la palabra dice que hace. Reproduce a Cristo, porque Cristo está en ustedes. Su vida está en ustedes, y hace exactamente lo que Él debe hacer, como siempre lo hizo. De la misma manera que lo hizo, las mismas cosas que hizo, porque Él es el mismo. Ese es el Mesías que Dios envía. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Mesías que el mundo quiere es que simplemente les dejen hacer lo que quieran y que se las arreglen, está bien. Estas mujeres por todo el país. Estas, las quieren. Quieren su estilo francés y todas las grandes cosas. Las tienen. Tienen un Acab y una Jezabel modernos, y moldearon la iglesia. Así es. No hablo de política. Hablo de la verdad. ¿Saben que esta nación es exactamente como Israel? Hizo lo mismo. Israel llegó y expulsó a los ocupantes de esa nación y la tomó. Dios se la dio. ¿Y qué hicieron? Expulsaron a los ocupantes de la nación y la tomaron. Primero, tuvieron grandes reyes, como David y Salomón. Y después de un tiempo, surgió un hombre, llamado Jezabel, o Acab, y se casó con Jezabel, y ella era una de esas pequeñas flappers de cara pintada. Y, cuando lo hizo, ella fue quien lo controló. Ella le dijo qué hacer. Él podía ser la cabeza, pero ella era el cuello y le decía qué hacer. 101. Y si esta nación no hubiera hecho lo mismo. Llegamos aquí y expulsamos a los indígenas. Teníamos un Washington y un Lincoln. ¿Pero qué tenemos hoy, con nuestro propio voto, la política y todo eso? Establecimos el sistema del que huimos y lo convertimos en una nación. Lo hemos traído de vuelta porque es el deseo del pueblo. Claro. Ahora bien, no soy ni demócrata ni republicano. Soy cristiano. Todo está contaminado. Doy mi voto por Jesucristo. Amén. En esta roca me mantendré, todo lo demás es arena movediza. Sí, Señor. 102. Amigos, no se nos prometió un sistema. Jesús no quería saber nada de un sistema. No se nos prometió un sistema. Se nos prometió, ¿qué se nos prometió? Un reino. ¿Cómo se entra en él? Por un solo espíritu todos somos bautizados en este reino. Es el reino de Dios, un reino de vida eterna, con un rey eterno que da su palabra eterna, con un pueblo eterno predestinado a la vida eterna. Él es el rey. Somos bautizados en él, sentados en la gloria celestial. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 103. Estamos muertos, nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo. Y no solo eso, sino, resucitamos con Él. ¿Resucitados en qué? ¿En un sistema? ¿En una denominación? ¿En una organización? Resucitamos en el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Por qué? Todos estos sistemas creados por el hombre deben caer. No sacudiré el mundo una vez más, sino que sacudiré los cielos. Y lo inconmovible es lo que permanecerá. Y recibimos un reino inconmovible. Ese es el reino de Dios. No un sistema, ni una rueda política, ni una denominación, sino un reino. Amén. Y sus súbditos están muertos a los sistemas de este mundo. Sus súbditos están muertos a estas organizaciones. Está muerto a estos sistemas políticos, y está vivo y resucitado por el poder del Rey. Lucas 17, 21. No dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hebreos 12, 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12, 27. Y esta palabra, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles.
Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 104. Y ahora estamos en un reino, sentados en lugares celestiales con el Rey eterno, disfrutando de la vida eterna por la palabra eterna, yendo a un cielo eterno, para estar para siempre con Él. Aleluya. Viviendo en la presencia del Rey. Oh, lo amo. Uf. Me alegra tanto ser uno de ellos. Me alegra tanto estar muerto en Cristo, vivo en el reino de Dios. Este no es mi hogar. Buscamos un reino. Buscamos al Rey. Ya estamos en el reino. Buscamos al Rey que viene, y el Rey pronto vendrá a su reino. Porque recibimos un reino inconmovible. Todo lo demás se está desmoronando. América se está desmoronando. Europa se está desmoronando. Asia se está desmoronando. Todo el mundo se está desmoronando. Pero estamos en un reino eterno, e inconmovible. Amén, donde la Navidad es cada día, amén, viviendo en la presencia del Rey. Gloria. No hay que adivinar. Es la verdad de Dios, la verdad completa de Dios. Cuánto lo amo por esto. Qué bueno es. Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 105. Tú, sentado ahí, mirándome, la mujercita con sombrero negro, mirándome. ¿Estás en un reino, lo crees? En presencia del Rey. Acabas de ser operado de un problema intestinal. ¿Es cierto, no? Te ha estado molestando, Olvídalo. Ahora todo va a mejorar. ¿Por qué? Hay sanidad en la presencia del Rey, en el reino. Porque por su llaga fuimos sanados. Amén. Amén. El hermano mayor de color, sentado allá al final, tenía las manos en alto, mirando a su alrededor, tratando de encontrarme. No me encontraste, pero lo encontraste a él. Ese tumor que tienes en el costado, si crees con todo tu corazón, Dios lo sacará. ¿Lo crees? Muy bien. Que Dios te bendiga. Amén. Oh, es el maravilloso. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 106. ¿Por qué dudas? No dudes. ¿Tienes asma, problemas cardíacos, artritis, de todo? ¿Quieres que Dios te llame número por número? Cuando te habla, eso es todo. Simplemente no dudes. No olvides que es verdad. Créele a Dios y tendrás lo que deseas. Amén. Este hombre sentado aquí, con asma, un pequeño noruego. ¿Crees que Dios curará ese asma y te sanará? Si lo crees, Dios te sanará. Amén. ¿Por qué? Está bien, puedes tenerlo, Señor. No sabías que tenías tanta fe, ¿verdad? Pero el reino de Dios ha llegado, y estamos sentados con el Mesías de Dios. ¿Por qué lo dices así? ¿Es el Mesías? ¿Qué es, hermano Branham? La Biblia dice, la palabra de Dios es más poderosa que cualquier reino, más cortante que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos de la mente y las intenciones del corazón. Es el reino de Dios. Aleluya. Recibimos un reino inconmovible. ¿Lo crees? ¿Aceptarás al Rey mientras esté aquí? Entonces, pongámonos de pie y alabémoslo con todo nuestro corazón. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 107. Señor Jesús, te alabamos, oh gran Rey de gloria. Recibimos un reino inconmovible. Que tu pueblo, Señor, al ser sanado, de pie, magnifique tu gran nombre, Padre. Concédelo, Señor. Ten piedad de tu pueblo. Estamos agradecidos por este reino, porque por un solo espíritu todos somos bautizados en este reino inconmovible.
Y ahora nuestro Rey está entre nosotros, vindicando su palabra para los últimos días. La misma columna de fuego, el mismo Jesucristo, con las mismas señales. La misma vida que estaba en él está en la iglesia. Recibimos un reino. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 12, 28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 108 ¿Lo amas? Cantemos sus alabanzas. Lo amo porque Él me amó primero. Que resuene. Danos un acorde, hermano. Todos juntos, cantemos lo amo, mientras lo alabamos. Lo amo porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. 109 ¡Ay, Dios! ¿No suena eso como el cielo? ¡Ay, Dios! Les diré que, conozcamos a nuestros ciudadanos de este reino. Mientras lo cantamos de nuevo, demos la vuelta y estrechemos la mano de alguien a nuestro alrededor, y digamos, Dios te bendiga, hermano, hermana, mientras lo cantamos todos juntos. Estrechémonos la mano, todos ustedes. Porque, por un solo espíritu somos todos en un cuerpo, y estamos sentados con el Rey. Lo amo porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Oh, ¿no es maravilloso? Amén. Cantémoslo de nuevo ahora. Lo amo porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Cuántos se sienten reales, todos desarraigados? Veamos. ¡Ay, Dios! La palabra es alimento para nuestra alma. ¡Ay, Dios! Cantémoslo de nuevo. Dios te bendiga. Yo lo amo. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.